Hey, he de ser sincero, es muy tarde. No puedo hablar fuerte. Summer of Soul, or when the revolution couldn't be televised. Eh, Verano de almas, o cuando la revolución no pudo ser televisada. ¿No les ha pasado a veces que ver un documental no les ha pasado? A las cuatro personas que han visto documentales antes que que han visto que suelen ver documentales, son unas personas extrañas y decidieron ver una crítica de un documental. ¿No les pasa que a veces ven un documental y dicen, puff, hubiera sido mejor una adaptación? Por... Hay muchos motivos. Summer of Soul cuenta la historia de un festival que se dio el mismo año que el lanzamiento de Woodstock y el lanzamiento del Apolo. Fue como toda una seguidilla de cosas. De hecho, creo que lo dicen en el documental que el alunizaje del Apolo ese mismo día se hizo un festival en Harlem, New York. Y, y fue una cosa que 40.000 personas, 50.000 para los que no lo sepas, Harlem es un lugar donde hay una predominancia afroamericana, hay una predominancia latina, entonces era un evento muy cerrado, era muy homogéneo, o bueno, su antítesis. Era un lugar lleno de diversidad, lleno de... donde se juntaron como de forma... eh, tras una necesidad muy grande de apoyo mutuo, se juntaron como todas estos pequeños grupos marginales que se eran agrupados en este festival, Summer of Souls, en su tercera edición. La verdad es que estoy divagando tanto porque hay poco que contar sobre este documental que no sea casi un hecho reporteril. Es un documental que está técnicamente bien hecho, pero es cuando te encuentras una mina de oro, te encuentras así un bloque con unas pepitas de oro todo guapas, y en vez de refinarlo, tú llegas y le pones un trípode y la pones en tu salón. Y tú dices, wow, precioso. La gracia de este documental es que se rescató una serie de cintas sobre ese famoso festival que realmente jamás fue comunicado. Fue una noticia vaga de ese día porque, bueno, el hombre había llegado a la luna por primera vez. Así que la gente lo ignoró. Podemos ver cómo las poblaciones marginales se dan este espacio donde ellos pueden expresarse, donde pueden contar sus emociones. Mis problemas con este documental, por si acaso, puede estar nominada, dudo que gane mejor documental, pero es probable que sea nominada. Y bueno, quién sabe. A los Oscar les gusta el tema de premiar cosas que sean contingentes. Y como es súper contingente, pues demás, puede ser. Espero que no, porque tiene una serie de problemas que son graves. Graves, graves. Nos cuenta esta historia a través de este metraje y vemos a distintos de los... Es un festival de cantantes, acá hay mucha música, es muy musical y realmente los temas son buenos y uno está ahí como que, wow, tremendos temazos, tremendos, tremendos cantantes. Y todas las canciones con un montón de significado y súper potentes y logran encontrar a la gente que cantó esas canciones esa vez y cuenta un poco su historia, y que si no sé qué, que si les costó, que si la vida, que si fueron rechazados por su grupo por haber tocado, no sé qué. Summer of Soul parecía una historia que tenía mucho más que contar de lo que realmente contó.
Y eso que cuenta muchísimas cosas, desde cómo se organizó, que si los grupos religiosos, que si los bandos políticos, que si las panteras negras, que si la educación, que si salud, la revolución, que las protestas, que la influencia latina, que el reconocimiento por ser africanos o por no serlo, el sentido patriótico, la opinión política que tenían las juventudes. Pero esto pasa cuando tienes, en una película, cuando tienes muchos actores y tienes muchos personajes. Muchas veces, como todos estos personajes tienen un background y tienen un montón de cosas que decir, hay veces que puedes llegar a saber muchas de esas cosas, y realmente no andar en nada. Y cuando te quedas en esa superficialidad, da esa sensación de... Me hubiera gustado tal vez centrarnos en algo. Porque me dio mucha pena ver todas estas historias que todas eran súper ricas y todas eran súper jugosas de disfrutar y tú decías, guau, qué interesante el tema de cómo este grupo de cantantes superó el tema de la discriminación de su iglesia, cómo este otro grupo eh, incluyó personas distintas, como el inicio de Stevie Wonder o lo que sea. Pero te lo deja tan por encima, es tanto una pincelada fina para montarte una red que realmente tampoco concreta algo. Tampoco dice, bueno, entonces en conclusión, juntando todas las ideas que tenemos, ¡pum! Esto. Te deja una idea medianamente clara al inicio, los primeros 20 minutos, con el origen del festival, y con los últimos 20 minutos, ahí como que tienes como la historia del festival, su importancia política y todo lo demás. Toda la mitad es tan sobrante y no me agrada porque me interesa. No me gusta porque era interesante. Por eso digo que es como en tener algo en bruto súper interesante y decir, paso de limpiarlo. Pasando, así, tal cual. Solo el personaje que aparece al inicio, hablando sobre sus cosas y cómo él creía que se lo imaginaba todo, es súper interesante. Es súper interesante. Esto no debe ser un documental, solo un documental. Esto debió ser muchos. Estas eran muchas historias. Una de las cosas que te enseñan cuando haces documental es el tema de discernir. Muchas veces cuando tú estás haciendo la investigación previa de tu documental, hay muchas historias que se cruzan. Porque así es la vida está llena de cruces. Los personajes naturales para nosotros, vivimos en constante contacto con la sociedad. Siempre estamos influyendo en otros. Siempre nuestra historia está unida a otras historias que si yo hice algo y eso afectó a una amiga y esa amiga afectó a su papá y que si eso hizo que cambiara el curso del sistema solar. Pero cuando tú identificas eso, tú tienes que decir, ¿qué es realmente lo que me interesa contar? Porque si me detengo a contar todo, sobre todos, no estaremos o 20 horas o estaremos 2 horas sin realmente saber, sin entender todo lo que sucedió y a un ritmo súper descontrolado. Y eso me pasa con, con esta cosa. Que me deja una sensación muy de... Todas tus historias eran buenísimas y no supiste aprovechar ninguna. Los primeros 30 minutos son súper potentes. O 20. Son súper potentes o están llenos de esa magia, de esa sensación de estar en un lugar súper único. Y después pasa lo que sucede siempre, de que si ves lo mismo 20 minutos, ya lo entendiste, está claro. Y eso pasa durante todo, como ya se vuelve solo ver un metraje antiguo con un buen montaje, pues tampoco sientes que esté revelando nada innovador. Así que en general la película es súper disfrutable, te cuenta una parte importante de la historia que suele ser evitada, que tiene que ver con el tema de los conflictos eh, socioculturales políticos.
Hay ciertos mensajes que llegan a sentirse un poco extremistas, pero son cosas de la época. La verdad es que yo no voy a criticar a gente diciendo que deberían matar a todos los cerdos imperialistas, pero puede llegar a ser, si eres una persona un poco conservadora, ser un poco fuerte, un poco de modales. Pero es una película que sabe a lo que va. No, la verdad es que no. Es una película que quiere dar un punto. Se deja de manera súper explícita al final. Pero ahí está. Es un buen documental dentro de todo. No es especialmente complicado. Es un documental de que casi me calza más con un reportaje con múltiples crónicas que que, que un documental. Pero ahí está. Me ha pasado muchísimo el tiempo que quería aplicarle, pero es que había mucho que contar. Bueno, no tanto, pero es que he perdido la práctica. Ya está, yo qué sé. Eh, Véanlo, está en Hulu. ¡Ja! No pueden. Pinches pobres. Yo tampoco pude, está en Cuevana. Eso, hasta luego.